Buenos días, hermanos. ¿Sí se escucha bien? ¿Se escucha bien, Joya? Bienvenido. Pues gracias a Dios. Hermanos, hay tantas cosas que Dios nos ayuda a entender y preparar nuestro corazón para su palabra. Ahorita leíamos y cantábamos. Y hermanos, nuestro hermano nos decía que sea esto para nosotros un gran gozo, un gran placer y una realidad en nuestras vidas. Y comentaba él que hiciéramos las cosas como si alabáramos a Dios, ¿verdad? Es lo único que hay que reiterar y más todavía afirmarlo, ¿verdad? No es tanto como si alabáramos a Dios, venimos a alabar a Dios, ¿verdad? La lectura que hizo nuestro hermano Eleazar también nos confirma, ¿no? O sea, al final del pasaje del Segunda de Crónicas 12, leía nuestro hermano en el versículo 14, ¿no? Refiriéndose a Naama amonita, ¿no? Hizo lo malo, dice, versículo 14, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Sí, hermanos, muchas veces se ha exhortado, ¿no? Que desde que salimos del culto del domingo debemos estar preparando nuestro corazón para seguir escuchando su palabra a través de la predicación, a través de la oración nuestra, sí, a través de volver a escucharla, de recordar los apuntes, de ver la clase, todas estas cosas, ¿no? A fin de que el domingo sea para el creyente un anhelo, el venir y escuchar a Cristo, ¿no? A través de las personas que estén aquí, de los vasos de barro que estén aquí enfrente. Y a través de su palabra en la semana, ¿no? Pero, vamos por favor, aquí está anotado ya el bosquejo del día de hoy, hermanos. Y vamos a ver la siguiente parte de este pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 3. Estamos ya por finalizar estas dos epístolas del apóstol Pedro. Y es interesante, hermanos, todo este bosquejo, hace falta mucho tiempo para decir todas las cosas que hay ahí, ¿verdad? Pero de una manera general está aquí anotado el bosquejo. Voy a borrar aquí los signos que ya los entonamos. Y el bosquejo, para los que no alcancen a ver ahí, no se llama la paciencia es una virtud, no es una frase que cómo no me ha pegado a mí en la espinilla esta frase, ¿no? Y en primer lugar es ¿por qué Cristo no ha regresado? No vamos a responder estas preguntas, nos va a ayudar el apóstol Pedro a hacerlo, ¿sí? Y se subdivide en tres partes, ¿no? ¿Por qué no ha regresado? ¿No? Y a la luz de la eternidad vamos a verlo, ¿por qué no ha regresado? La salvación de los elegidos es uno de los puntos del por qué no ha regresado. Y en tercer lugar es que no dará aviso, ¿verdad? Será de repente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar dice cómo hemos de vivir entonces, ¿sí? Y no me estoy pirateando ningún sermón de Francis Schaeffer. Búsquelo, es muy bueno esta parte, ¿no? De cómo hemos de vivir entonces, son unos documentales de este hombre, Francis Schaeffer. Y bueno, se subdivide en tres partes también, que el apóstol Pedro nos da estas recomendaciones, instrucciones, ¿verdad? Andar santa y piadosamente, estar expectantes y hacer todo esto con diligencia para la gloria de Cristo, ¿no? Ese es el bosquejo del día de hoy. Entonces, hermanos,
vamos a hacer algunos comentarios, además de algunas doctrinas básicas que se subrayan aquí en el texto. Y voy a estar leyendo de la Biblia versión antigua y de la 60, para que no se vayan así como que ahí, aquí no dice eso, ¿no? Por favor. Entonces, gracias, hermano, por su oración, y ya habiendo orado y habiéndonos encomendado al Señor Jesucristo, vamos a comenzar. La semana pasada estuvimos viendo y considerando los versículos 1 al 7 del capítulo 3 de Segunda de Pedro, del 1 al 7, ¿sí? Y bueno, decíamos que Pedro escribió estas dos cartas, ¿no? Lo recuerda él, que él escribió estas dos cartas a manera de exhortación para los creyentes, ¿sí? Es muy obvio que el apóstol Pedro escribió esto para personas que creen en Cristo, ¿sí? Que escribió su epístola para dar consuelo y exhortación a aquellos que han profesado una fe. Y eso es muy importante entenderlo aquí para que nosotros no saquemos de contexto ningún versículo, que podamos tomar algo de ahí y decir, no, esto es para todo el mundo, como ya se ha hecho y lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, tengamos eso en mente, que estas dos cartas fueron escritas para los creyentes, y dentro de estas dos cartas y de la primera carta como consuelo y la segunda carta como exhortación a vivir una vida piadosa, ahí dentro de estas dos cartas vienen exhortaciones implícitas para los incrédulos, ¿sí? Exhortaciones implícitas para aquellos que no han creído, para los que han escuchado y han pasado por alto las palabras de Dios a través del apóstol, ¿no? Palabras dadas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, nos comienza a decir, por un lado, ¿no?, los falsos maestros y además los burladores, son los últimos dos temas que hemos visto aquí que toca el apóstol Pedro. Los falsos maestros en el capítulo 2 y los burladores, ¿sí?, en el principio del capítulo 3, en los primeros 7 versículos. Por un lado, no es lo mismo, ¿no? No son la misma cosa. Veíamos que los falsos maestros son personas que están dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones de los santos, y que empiezan a meterse en las casas, a hablar con mentiras, a formar divisiones, a formar equipos, ¿sí? Y de repente sale todo a la luz, ¿no? Y ya está cuarteado todo el asunto desde adentro. Esos son unos, y nos advierte el apóstol que los identifiquemos y los señalemos, ¿sí? Y en segundo lugar, los burladores, que es como empieza aquí, que no es lo mismo que los falsos maestros, sino que los burladores son aquellos que se burlan de una doctrina como lo es la segunda venida de Cristo, que es lo que está defendiendo Pedro aquí, la segunda venida de Cristo, y además de burlarse, lo hacen para minimizar y justificar su propio pecado, ¿sí? Ellos decían, no va a venir el Señor, por lo tanto, entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No? Decían ellos, no va a venir, todo es como desde el principio, era lo que veíamos en la vez anterior, todo es así como desde el Génesis, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que veíamos esto? Y bueno, esto lo rebate el apóstol Pedro recordándonos acerca de aquel mundo antediluviano, ¿no?, que es antes del diluvio, y este mundo en el que vivimos hoy. Y él dice, no es lo mismo, no es lo mismo. Anteriormente decíamos, era una vida diferente, las personas vivían más, había agua encima de la tierra, ¿no? Así la creó Dios, separó las aguas de las aguas. Para lo que usted guste creer, yo le recomiendo que se base en lo que la Biblia dice, las aguas de arriba y las aguas de abajo, ¿sí? Entonces, había aguas arriba del mundo, ¿sí? Entonces dice que el mundo pereció por agua, anegado en agua, ¿no? Toda esa agua que estaba arriba cayó, ¿no? El gran diluvio vino a matar a toda la vida sobre la tierra, a excepción de los seres vivientes que estaban en el arca.
Recuerda usted esto, ¿no? Un juicio de parte de Dios, y eso lo usa el apóstol Pedro, dice, acuérdense ustedes, ¿no? Burladores, acuérdense que Dios ya creó el mundo, sí, pero no lo dejó andando así nada más. Los que creían eso perecieron ahogados. ¿Y cómo puede ser un Dios que está ajeno y enjuiciar al mundo? ¿No? Eso es imposible. Dios está presente en este mundo, está siguiendo paso a paso las cosas que están sucediendo, porque fue creado para su gloria, fue creado para Cristo, por Él y para Él, ¿no? Todo fue hecho por Él y para Él. Entonces no está ajeno, está aquí, está escuchando, está presente, está en los cultos. Como estuvo en el tabernáculo, está en la iglesia. Como estuvo en el templo, está en la iglesia. Eso es importante que lo tengamos en nuestra mente. Va a tocar el tema aquí. Dios está. Entonces, decíamos hace ratito, ¿verdad? ¿Cómo preparamos nuestro corazón para estar delante del Señor? Entonces, hermanos, así lo rebate el apóstol Pedro, ¿no? Termina ahí diciendo los versículos 6 y 7, ¿no? Que con esa palabra que creó, con esa palabra con la que juzgó y con esa palabra con la que ejecutó el juicio, es la misma palabra que sostiene el mundo de hoy. Es la misma palabra que sostiene todo el sistema que nosotros vemos. Y es la misma palabra que volverá a juzgar. Dice que está siendo guardado para el fuego. ¿Sí? Entonces es la misma palabra en aquel entonces, en la creación, en el juicio, en la redención y ahora, ¿no? En estos tiempos, y será la que juzgue al final. Entonces, hermanos, hay algunos textos que se escuchan muy padre en la Biblia y que muchas personas los hemos tomado y sacado de la Biblia para hacer una felicitación de cumpleaños o decir alguna cosa que se oiga bonito, no equivocadamente, sin meter en el contexto y sin a veces nos hemos equivocado, hermanos, en ese asunto, porque no entendemos completamente lo que la Biblia es, ¿no? Uno de estos textos es el Salmo 90:12, ¿sí? Cuando alguien cumple años, a veces mandamos ahí un mensaje de texto y le ponemos ahí enséñanos de tal modo a contar nuestros días, ¿no? Que traigas sabiduría, ¿no? Pero que traigamos al corazón sabiduría es el texto. Pero, hermanos, debemos de tener cuidado, ¿no? De estas cosas. Sí se oye bonito, y más si le pone un fondo musical y ahí ya toda la tecnología lo que puede hacer. Pero bueno, entonces, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, dice el Salmo 90:12. Y hermanos, todo esto es usado por el apóstol para recordarnos que vivir sabiamente es recordar el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Vivir sabiamente es vivir pensando que Él regresará. Vivir sabiamente es hacer todas nuestras cosas, todo lo que tengamos que hacer en este mundo, nuestro trabajo, nuestra educación a nuestros hijos, nuestra capacitación en lo que sea, nuestro hogar, el cuidado por parte de las esposas, los hijos, la obediencia a los padres, con la mente puesta en el regreso inminente del Señor. ¿Sí? Eso es lo que dice el apóstol Pedro, que es vivir con sabiduría. ¿Sí? Y hermanos, se nota que los creyentes somos olvidadizos de estas cosas y nos tienen que estar recordando. Se nota en nuestras vidas, se nota, porque si siempre recordáramos esto, no sería nuestra vida como la es hoy. Si esto impactara nuestras vidas de una forma permanente y nuestras mentes de una forma que no se pudieran distraer de nada, hermanos, nuestras vidas no serían como son el día de hoy, ¿verdad?
Si creemos eso, viviríamos muy diferente, no viviríamos como vivimos hoy. Cuando hay una dificultad, una enfermedad que trae a nuestra mente, o el regreso de Jesús, o nuestra partida de este mundo para ir a encararnos con el Dios Santo, entonces cambia nuestra perspectiva, ¿sí? Cuando hay un peligro, ¿sí?, cambia nuestra perspectiva. Cuando hay una enfermedad grave de muerte, ¿cómo viven los hombres? ¿No viven muy sabiamente y piadosamente cuando están cerca de la muerte? Pocos son los que desprecian, ¿sí?, lo voy a decir de esta manera, la religión o las religiones cuando se encuentran cerca de la muerte, ¿sí? Todos quieren ponerse a cuentas con su Dios. Eso es una realidad. Pero aquí el apóstol en este pasaje, los cristianos no somos la excepción, ¿sí? Cuando hay peligros, cuando estamos cerca de la muerte por alguna razón, ahí estamos viviendo de una mejor manera. Y eso no quiere decir que sea malo, ¿sí? Pero la exhortación es a vivir siempre de esa manera, siempre, ¿no? Hay muchos pasajes así, ¿no? O sea, el apóstol aquí nos recuerda la promesa, ¿no?, para que nuestra fe crezca en esto. Y tenemos lo voy a decir de esta manera, esa fórmula, sí, que a mayor fe en el regreso de Cristo, en cuanto más creamos en que Cristo vendrá, cuanto más estemos certeros de que pronto viene, mayor será la santidad que busquemos. Es de una manera proporcional. Si estamos ciertos de que regresará y cada momento estamos pensando en ello, ¿sí?, entonces será de otra manera la que vivamos, ¿no? Mateo 25:13 nos dice: ved pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir, ¿no? Es lo que dice nuestro Señor ahí en Mateo. Luego entonces, si el Espíritu lo advierte aquí, lo advierte en Pedro, ¿sí?, seguramente corremos peligro de olvidarnos de eso. Todos los que estamos aquí escuchando eso y los que escucharán, corremos el peligro de olvidarnos por algún tiempo, ¿no? Por eso son las advertencias, de pensar, bueno, han pasado ya 2000 años desde la venida del Señor, pues a lo mejor pasan otros 1000, ¿no? Yo tengo tiempo. Ese es el asunto. Yo tengo tiempo. No vivimos con la expectativa de que Cristo viene pronto, ¿no? Pedro nos ayudará en esta mañana y nos va a explicar estas dos cosas. Entonces, ¿por qué Cristo no ha regresado y cómo hemos de vivir entonces, ¿no? Entonces, en primer lugar, hermanos, el versículo 8, que es donde nos quedamos, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, ¿sí? Cristo, nuestro Señor Jesús, dijo muchas veces que regresaría pronto, ¿sí? No vamos a ver los pasajes, pero lo entendemos, hermanos. Cristo lo dijo, y no solamente lo dio a entender, sino explícitamente lo dijo, ¿no? Viene pronto, ¿no? Como ladrón en la noche, en cualquier momento, ¿sí? ¿A qué horas viene un ladrón en la noche? Para estar con la pistola ahí desenfundada, ¿no? Para esperarlo, a ver a qué horas viene. No, el ladrón va a esperar a que te distraigas, va a esperar a que te duermas, ¿no? A que no haya señales de vida ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Vendrá como ladrón en la noche, en cualquier momento, ¿sí? Para el tiempo de Pedro, serían aproximadamente, cuando se escribieron estas cartas, aproximadamente 30 años, ¿sí? Ya había este tipo de situaciones. 30 años y ya estaban enseñando que Cristo no vendría.
¿Sí? Imagínese hoy la mentalidad con tantas distracciones tecnológicas y todo lo demás. ¿Sí? Cuando usted les diga que Cristo viene pronto. Espérate, deja que tire Argentina este penal, porque en todos los partidos hay penales, ¿no? De ahí de Argentina y todas estas cosas así. Muchas distracciones. ¿Sí? Espérate, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. ¿Sí? 2000 años, cuando eran 30 años, así era, ¿sí? En Primera de Corintios, el apóstol Pablo, ¿no? En 15:51 nos dice esto, ¿no? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Primera de Corintios 15:50 y tantos. Ya lo habíamos visto ahí con el hermano Omar, nuestros textos. No todos dormiremos, pero seremos transformados. Cheque que está hablando en primera persona el apóstol Pablo. ¿Qué pensaba? Pablo pensaba que Cristo venía antes de que él muriera. Eso tenía en mente, ¿no? Si no lo hubiera dicho de otra manera. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿no? Muertos o no, seremos transformados, ¿no? ¿Por qué ha esperado tanto tiempo el Señor? Podemos decirlo de esta manera. Y el apóstol Pedro responde a esta pregunta en 3 partes, ¿no? La primera parte explica, hermanos, que Dios no mide el tiempo como lo medimos nosotros. ¿Sí? Por eso leí el Salmo 90 hace ratito, ¿no? No mide el tiempo igual que nosotros. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo mide entonces Dios? Dios mide el tiempo a la luz de la eternidad. ¿Sí? Esa es una cosa que tenemos que tener en nuestra mente para poder entender estos textos. ¿Sí? Mas, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sí? Para Él, 1000 años, ni siquiera podremos imaginarlos. 10 generaciones, más de 10 generaciones. ¿Sí? Pero vayamos desde el principio. Comienza Pedro a decir aquí, amados. Es la palabra que comienza ahí, ¿no? Amados, en la versión antigua dice carísimos, amados. Es un llamado tierno de parte del apóstol Pedro. ¿Sí? Y se dirige ¿a quién, hermanos? Vamos a empezar a razonar estos textos. Cuando dice amados, se está refiriendo a los receptores originales de la carta, ¿sí? A la iglesia. A ellos se está refiriendo, a los creyentes, ¿sí? Entonces, amados es un llamado tierno y se dirige a los escogidos de Dios. Él probablemente no lo sabía de esa manera, pero se estaba dirigiendo a los escogidos de todos los tiempos, a todos los escogidos que leyéramos su carta. Si usted la tiene ahí, voltéela a ver ahí, hermanos, 3:1. Amado, es usted. Es usted. ¿Sí? De esa manera, tiernamente habla el Señor a través de sus apóstoles, ¿no? Y continúa diciendo, no ignoren esto, no lo ignoren, no lo pasen por alto. ¿Sí? En contraste con el versículo 5, ¿no? Con la ignorancia voluntaria de los burladores, de los escarnecedores, 3:5. Estos ignoran voluntariamente. ¿Sí? Con respecto al juicio y al diluvio, ¿no? Ellos ignoran eso e ignoran que vendrá otro juicio, que realmente vendrá Cristo. Y si nosotros hemos de comprender por qué el Señor espera, no debemos de ser como ellos. Se nos ha advertido a cada uno de nosotros, no ignoréis. ¿Qué quiere decir esto? No está en presente continuo. Entonces piensa en ello, ¿sí? No lo ignores, piensa en ello. Piensa en esto siempre. ¿Qué debemos de pensar?
que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? Y toma esa referencia del Salmo 94, ¿no? Ahí Moisés está escribiendo literalmente, porque 1000 años delante de tus ojos, dice, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Es lo que está diciendo el salmista, ¿no? En este caso es Moisés. Si consideramos la eternidad de Dios, este atributo de la eternidad de Dios, y lo comparamos con nuestra temporalidad tan corta, que a la verdad, como también cantamos, ¿no? A veces se va como el viento. La vida se va como el viento. Aunque tenga usted 100 años, aunque tengas 90, aunque tengas 80, 30, ¿no? 40, los que sean. La vida se va rápido. Cuando consideramos nosotros a la luz de la eternidad de Dios, nuestra vida se va como el viento, ¿no? Está haciendo una comparación literal de 1000 años con 24 horas. Esa es la comparación que está haciendo, para explicar la realidad de Dios, la realidad de la eternidad. En la eternidad se queda corto, pero lo está haciendo de esta manera para que podamos entender, además de otras, ¿no? De otras realidades. Pero, hermanos, es una realidad. Un día para Dios es para nosotros como 1000 años. Nos está explicando que Dios no está limitado por el tiempo que Él mismo creó. Dios no está limitado por el tiempo. Dios es eterno. No lo limita el tiempo. Y quiero mencionar esto muy rápido, ¿no? Solamente si quiere tomar nota o escucharlo con atención, por favor. Porque, bueno, hay varias posturas acerca de todo esto, ¿no? Pero es de notar que sí hay quien cree que 1000 años es simbólico, cuando el apóstol habla de 1000 años, ¿sí? También en Apocalipsis 20 se habla de 1000 años, de un milenio, ¿sí? También se cree que son simbólicos algunas personas, otros creen que no. Son las posturas del reino milenial o del amilenialismo, ¿no? Ya las hemos escuchado. Por el momento no lo vamos a tocar. Hasta nos mandaron por ahí un bosquejo, ¿no? de lo que la Escritura dice, de lo que más se apega a lo que la Escritura dice. No vamos a tocar esto, simplemente decimos que muchas personas lo toman de una manera mística y dicen, ¿qué significará? ¿Tendrá que ver con las semanas de Daniel? ¿Tendrá que ver con la creación? Probablemente sí. Sin embargo, lo que el apóstol Pedro enfatiza aquí, lo que nosotros debemos de poner atención, es que a la luz de la eternidad, nuestra vida pasa así, rápido, ¿no? Y no somos judaizantes, ¿no? Pero aquí los judíos tenían su tradición oral, ¿no? La Mishnah se llama la tradición oral de los judíos, todavía la toman en cuenta, ¿no? Y también tomaban mucho en cuenta el Zohar, le llaman ellos el Zohar, que es la parte como mística, ¿no? De la cábala judía, ¿sí? Bueno, todo esto el Zohar es la interpretación oculta o misteriosa de la ley de Moisés, ¿no? Más o menos por ahí va el asunto, ¿sí? De la Torah. El Zohar es la interpretación misteriosa de la Torah, ¿sí? Según los judíos. Y se basan en muchos otros textos, ¿no? Como en aquí lo tuve que anotar así como es, ¿no? Ilhot Teshuvah, ¿no? Que es la tradición de Elías, le llaman ellos. Y dice esto, por favor, dice, en el tiempo venidero, que es en los últimos días, en el 6º día, que es 6º milenio, cuando venga el Mesías, pues el día del Dios santo y bendito es 1000 años, dice. El Señor, digo esto para corroborar que el apóstol Pedro sabía todas estas cosas, ¿no? El Señor ha creado algo nuevo en la tierra, una mujer rodeará a un hombre. Esto es
en el tiempo del Mesías el sexto día. Y otro texto dice, en el sexto grado se denomina sexto día, el día del Dios santo y bendito, que equivale a los 1000 años. Y en ese día vendrá el Rey Mesías y se llamará la fiesta de la reunión. ¿Sí? Pues el Dios santo y bendito reunirá en él a los cautivos de su pueblo. ¿Sí? Ellos obviamente están refiriéndose solamente a Israel, ¿no? Ellos tenían en mente este asunto. ¿Sí? Pero bueno, así, hermanos, ellos tenían en mente esto, ¿no? Es tradición de la casa de Elías, dice otro texto, ¿no? Es tradición de la casa de Elías que el mundo durará 6000 años, ¿sí? 2000 años sin ley, 2000 años con ley y 2000 años de los días del Mesías, ¿sí? Bueno, puede ser que existan muchos misterios en estos textos, ¿no? Pero otra vez, nosotros no estamos ahorita mandados a ello, ¿no? Dios nos ayudará con su espíritu que cada uno de nosotros tiene a estudiar la palabra, ¿sí? A entenderla, y probablemente lleguemos a algunas conclusiones con todos estos textos. Pero el contexto directo que el apóstol Pedro nos quiere dar es que aunque hubieran transcurrido 30 años en su momento, o 2000 años hasta hoy, ¿sí? Aunque hubiera transcurrido esto no supone ningún obstáculo para el cumplimiento de la promesa de Cristo. Cristo viene pronto, es la promesa, viene pronto, ¿sí? Aunque, bueno, todos esos años es un número considerable, ¿no? Ante los hombres, si el hombre dice, ¡ay, 1000 años! Tenemos que tener en mente que si el Señor aumenta 100, o los que Él quiera, o pospone este tiempo hasta la segunda venida, usted va a ir delante de Dios. Usted va a morir, ¿sí? Usted no tiene que especular tanto acerca de la segunda venida de Cristo. Tenemos que recordar que vendrá y hacer caso a las advertencias de los apóstoles en su palabra. Si a todo esto aunado que usted lleva una vida piadosa por esto, a usted le da comezón de investigar todas estas cosas, qué bueno, adelante, ¿sí? Puede hacerlo, no hay ningún impedimento, al contrario, ahí están los escritos, ahí están los libros, pero el contexto principal es que no importa cuánto tiempo pase, ¿sí? Para Dios, un año, ¿sí? Un día, para nosotros es 1000 años. Un día de Dios para nosotros son 1000 años. Entonces, estos burladores no decían que Dios no iba a regresar o que había pasado mucho tiempo, que Cristo ya se había tardado mucho, que no era cierto entonces, ¿no? Entonces, la respuesta para cada uno de estos impacientes de aquel tiempo y de hoy, ¿sí? La respuesta es, criatura impaciente, ¿no? Ha pasado mucho tiempo para ti, pero para Dios no. Si han pasado 2000 años, para Dios serían ¿cuántos? 2 días. ¿Sí? 2 días para Dios. Entonces, sigue diciendo el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, ¿no? Advirtiendo y poniendo límites a estas creencias, ¿no? No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere Dios que todos sus escogidos se arrepientan y está esperando hasta que cada uno de sus hijos llegue a la salvación. Aquí la palabra tardanza, vamos a ver un poquito de este texto que ha sido controversial, ¿no? Pero
En primer lugar, la palabra tardanza aquí, hermanos, bradutes, es la palabra literal en el griego koiné, que es el que hablaba, ¿no?, en ese tiempo. Lo que el Espíritu nos dice aquí es que Dios no llega tarde a sus citas. Dice, algunos lo tienen por tardanza. Dios no llega tarde a ningún lado. Dios llega siempre a tiempo, en el tiempo establecido, en el tiempo que Él ha puesto, a lo que Él prometió. Y el regreso de nuestro Señor no es la excepción. Él llegará a tiempo, en el tiempo justo, ¿sí? ¿Cómo sabes cuál es el tiempo? Esa es la cuestión. Dios no dijo, voy en el año tal. ¿Sí? Él prometió que vendría pronto y para Él no ha transcurrido mucho tiempo, ¿sí? Como no llega tarde a sus citas, aquí el asunto es que viene pronto, ¿no? Así dice Apocalipsis 22:12, que Él viene pronto. Entonces, hermanos, tardar es cuando dices, llego a las 10:30. Tienes palabra, ¿no? O sea, tu palabra está diciendo que a las 10:30 llegas, o a las 11, ¿no? Lo que tú digas, a tal hora, llego a las 3, y llegas a las 3:40. Entonces, ¿llegaste qué? Tarde. Llegaste tarde, ¿no? Aquí el asunto es diferente, ¿no? El Señor no dijo la fecha que vendría, dijo, vengo pronto. El Señor siempre llega a tiempo. El Señor es paciente para con su iglesia. Es paciente. Los falsos, como vimos ya, usaban la paciencia de Dios. Ellos usaban la paciencia de Dios para justificar sus pecados. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Sí? Romanos 2:4, ¿no? El apóstol Pablo les está diciendo esto. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, su paciencia y su longanimidad, ignorando que esto, ¿qué quiere decir esto? Su benignidad, su paciencia y su longanimidad te guían al arrepentimiento. ¿Sí? Hermanos, esto es importante porque ellos se quejaban de la paciencia de Dios en el tiempo de Pedro, cuando es la misma paciencia de Dios la que no les había consumido. Es por su paciencia por la que estaban ahí. Y ellos se quejaban de la paciencia de Dios. Sí, es esta misma paciencia la que permite que todos los que son hijos de Dios se arrepientan y vengan a Él a través de Cristo. Sean salvos, ¿no? Sin la paciencia de Dios, todos estaríamos condenados ya. Si Dios no fuera paciente, ¿no? Éxodo 34:6. En aquel tiempo, cuando pasó Jehová delante de Moisés, ¿se acuerda que le dijo, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria? Y Dios pasó delante de Moisés, pero le dijo, te tendrás que poner atrás, porque no habrá quien vea mi gloria y viva. ¿Sí? Detrás de la piedra, solamente por un huequito, por ahí pasaré, ¿no? Y en el 34:6 dice, pasando Jehová delante de él, proclamó, Jehová, Jehová. ¿Y qué dijo? Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Sí? Tardo para la ira, paciente, ¿no? Él es paciente no nada más porque puede aguantar. Claro que puede aguantarlo, ¿verdad? Pero Él es paciente con un propósito. Su paciencia tiene un propósito, todo su ser siempre tiene un propósito. Y ahí nos lo dice el apóstol Pedro, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Y bueno, decíamos que este versículo es un poquito controversial. Y digo poquito porque lo podemos entender cuando lo vemos en el contexto amplio de la Escritura, ¿no? Que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo explicamos esto?
¿Que Dios quiere que todos sean salvos? Si claramente en la Biblia hay quienes no son salvos. ¿Sí? En la Escritura dice que hay condenados, ¿no? Lo podemos ver, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, y muchos son los que entran por ella. ¿A dónde lleva este camino? A la perdición. Lleva a la perdición. Entonces hay perdidos. Hay perdidos, ¿no? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino, ¿no? Pero el Espíritu, 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postrimeros tiempos algunos apostatarán, serán alejados, darán la espalda a la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Sí? O sea, hay condenados. Hay muchos textos, es obvio, hermanos, que no todos son salvos. Pero ¿por qué dice Dios entonces que todos procedan al arrepentimiento? ¿Sí? Y estos textos los toman muchos opositores para decir, opositores de la gracia y de la soberanía de Dios, para decir que entonces la voluntad de Dios no se cumple. Está chistoso el asunto, ¿no? Que la voluntad de Dios no se cumple porque dice que Él quiere que todos se arrepientan, pero muchos se condenan. Entonces, hay una distinción muy rápida que quiero hacer aquí, y es la distinción de entre la voluntad deseada de Dios y la voluntad decretada de Dios. Esto no es un as que se saca el predicador o alguna otra persona bajo la manga. ¿Sí? En la Escritura vemos que Dios es soberano, ¿no? Nuestro Dios está en los cielos, Salmo 115, todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho, ¿no? Efesios 1:11, todo lo hace según el designio de su voluntad. Vemos la soberanía de Dios en todos estos pasajes, ¿no? Todo lo que ocurre es su voluntad. Dios es soberano, ¿sí? Pero hay también un deseo de Dios en cosas que no suceden, ¿sí? Es un deseo en el que Dios se agrada, ¿sí? Se agradaría si sucediera, pero a veces no pasa, ¿sí? Como en Ezequiel 18:32, no dice, no quiero la muerte del impío, sino que el impío, ¿qué dice? Se vuelva. Pero vemos que el impío no se vuelve, ¿no? Muchos no se vuelven, otros sí. ¿Qué quieren decir estos textos, no? Dios no busca la destrucción. No busca la destrucción. Él es pasivo en esto. Está su ley, su justicia y su santidad. Y es la persona que se aleja de Dios. La persona se aleja de Dios y la ley y su santidad y el furor de su ira son ejecutados, ¿no? Podemos recordar los que tienen hijos, ahorita a lo mejor ya mayores, los que tienen hijos pequeños, pudiéramos decir, cuando vamos a trabajar o cuando se tiene que ir uno, papá o mamá de la casa, ¿no? A algún lado, a algún compromiso, y los pequeños, ¿qué dicen? No te vayas, quédate con nosotros a jugar. Sí, tenemos aquí ya los juguetes preparados, el té o lo que sea, ¿no? Ahí para estar ahí con ellos, simplemente quedarse con ellos. Ellos no quieren que te vayas, ¿no? Bueno, les aseguro, hermanos, que el deseo del que les habla y el de ustedes, su corazón está en su casa. Ustedes desean estar ahí con ellos, pero tienen que ir a trabajar, ¿no? Es un ejemplo un poco chafa, pero demuestra, ¿no?, esto que estamos diciendo, ¿no?, acerca de la voluntad decretada de Dios y su voluntad, ¿no?, que es deseable. Entonces, cuando vemos el panorama completo, vemos que Dios no busca que el pecador muera. O sea, no está poniendo triquiñuelas a los pecadores, les saca el pie por acá, les pone una zancadilla por acá, ¿sí? ¿Qué dice la Escritura? Que Dios
no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. ¿No? Disculpen ustedes que me alargue un poquito en este asunto, es importante, ¿sí?, para que podamos leer correctamente estos pasajes, ¿no? Y que nuestro pensamiento no fluctúe de aquí para allá, ¿sí?, que no vaya entre dos sentimientos, ¿sí?, para decir, no, pues ¿cómo Dios? Entonces ¿cuál es su voluntad? Y cuál es, aquí lo estamos viendo, ¿no? Tiene una voluntad decretada que es todo lo que sucede. Él es soberano, ya lo dijimos. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Sí? Entonces, no está hablando el apóstol Pedro aquí. Además, yo creo que no hay que ahondar más en este asunto, ¿no? O sea, queda claro que Dios tiene una voluntad decretada y que Él es soberano y todo pasará conforme a su voluntad. Pero Él se agrada cuando incluso los impíos, ¿sí?, hacen el bien, un bien relativo, ¿sí?, de tal manera que su gracia común les afecta, ¿sí?, les ayuda a seguir adelante en este mundo. Es así el asunto, hermanos. Pero aquí estoy seguro por lo que sigue, que el apóstol no está hablando de esto, pero muchos lo sacan de contexto para hablar de esto, ¿sí?, que la voluntad de Dios es que ninguno en el mundo se pierda. Así dice, ¿no? Bueno, ya vimos que no es de esa manera. No es de esa manera. Pero además, el apóstol Pablo no está hablando aquí acerca de eso. Regrésese poquito al versículo 8, por favor, y léalo conmigo. Solamente las primeras palabras. Dice, más, oh amados. Hasta ahí. ¿A quién le está hablando el apóstol Pedro? Oh amados, amados, a sus hermanos, a los creyentes en Cristo. Y luego el 9 dice que Dios es paciente. ¿Para quién? ¿Para quién es paciente Dios? ¿Sí? ¿Para con el mundo? O más bien, si leemos el 9 con detenimiento, dice, no retarda su promesa del advenimiento. Según algunos tienen por tardanza, dice, sino que es paciente para con nosotros. ¿De quién está hablando el apóstol Pedro en el 8? De sus amados, de la iglesia. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Ninguno de quién? ¿Ninguno de todo el mundo? No, hermanos, ninguno de los escogidos de Dios. ¿Sí me explico? Ninguno de los escogidos de Dios. Todos ¿quiénes? ¿De quién está hablando? De la iglesia, de los amados de Pedro en el contexto, de los amados de Cristo, de los escogidos de Dios. Está hablando ahí, ¿no? Aunque la otra cosa es verdad, lo que estábamos explicando, pero aquí específicamente está hablando de los escogidos de Dios. Es una verdad que enseña la Escritura, ¿no? Que los que llegan al arrepentimiento son los que Dios había escogido para salvación. Como dice Hechos 13:48, ¿sí? Que creyeron ¿quiénes? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Sí? Esa es la cuestión. Entonces, pasamos al versículo 10, por favor, y ya de aquí nos vamos a ir. Teníamos que establecer esto, y de aquí vamos a salir ya un poquito más rápido, ¿no? de este asunto. Entonces, el versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Punto hasta ahí, hermanos. Si alguien tiene alguna duda acerca de estas cosas, no se quede con ellas. ¿Sí? Si bien ahorita no es tiempo para preguntas y respuestas, pero hermanos, estamos
para servirles, ¿verdad? Si investigamos lo que tengamos que investigar, ¿no? Hay hermanos que se han dedicado a estar estudiando este tipo de cosas. Aquí tiene a uno aquí enfrente, ¿no? Ahí, al hermano Eliezer. Podemos nosotros preguntarnos todas estas cosas. Cierro paréntesis. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, no es algo paulatino lo que estamos diciendo aquí. No es algo paulatino, será repentino, ¿sí? Hay que decir que lo que hará al final de este siglo no es un plan B. No sé si me explico. Ay, como ya se está yendo todo por la borda, entonces ahora voy a castigar a todos. No es un plan B, es algo que está profetizado desde el principio, ¿no? En su soberanía, en su omnisciencia, omnipresencia, en su plan de redención, Dios tenía esto ya planeado. No es un plan de escapatoria para que todo salga bien, ¿sí? No es así como, bueno, ya borrón y cuenta nueva, como tampoco lo fue el diluvio, como algunos han dicho, que el diluvio fue, no, es que ya veía a Dios que ya no la libraba, entonces borró a todos y dejó al más justo, ¿no? Para que siguiera adelante. No, dejó a uno por su gracia y por esa gracia que ya estaba él destinado a ello, ¿no? Entonces, no es un borrón y cuenta nueva, ¿no? Eso sería como haber fracasado. Y créame lo que le digo, Dios, un Dios perfecto, santo, justo y eterno, no fracasa ni fracasará jamás. Jamás, en ninguna de sus obras, ni en la redención suya, si es usted creyente. Así lo dice la Escritura. Dice que el que comenzó en usted la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Bueno, no es un fracaso, sino que Él va a regenerar esta creación para hacerlo sin pecado, ¿no? Hacerla perfecta. Como dice en Mateo 19:28, el Señor Jesús, ¿no? En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono, cuando los apóstoles le preguntan, nosotros dejamos todo, ¿se acuerda? Hemos dejado todo, ¿qué tendremos? ¿No les promete prosperidad? Inmediatamente les dice, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono, ¿sí? Entonces vendrá la recompensa, ¿no? Estoy parafraseándolo. 18:28 en adelante, pues Mateo 18:28, 19:28, puede buscarlo. Y esta palabra, restauración, ¿no? Regeneración, es usada para la regeneración mesiánica, ¿sí? Y Pedro y nuestro Señor Jesucristo nos dicen que esto no es un proceso, no será un proceso, sino que será de repente, ¿no? Entonces, recordatorio rápido, en esta sección el apóstol nos ha explicado tres cosas. La realidad no ha esperado tanto el Señor a la luz de la eternidad, de su atributo perfecto, ¿no? De la eternidad perfecta. Viéndolo desde la perspectiva de la eternidad, han sido solamente 2 días, ¿sí? Y Él está esperando que cada uno de sus hijos, de sus elegidos, llegue a la salvación. Y en tercer lugar, no será un proceso que tardará muchos años, ¿no? Ni siquiera meses, ¿sí? Sino que será de repente. Será de repente. El mundo está preparando al mundo impío, al mundo pecador, para algo similar, pero están preparando, están avisando, ¿no? Los extraterrestres, no, los gobiernos, no, el socialismo, no, una sola moneda, una sola lengua, están preparando el camino. Lo están preparando, pero con el Señor no será así. Él lo ha prometido de esa manera. Él vendrá de repente, cuando nadie sabe, solamente el Padre. Entonces, a la luz de estas realidades, hermanos, vamos como aplicación práctica, son 2 puntos, sin embargo,
El segundo punto lo vamos a ver de esta manera como aplicación práctica, porque es lo que hace el apóstol Pedro aquí. ¿Cómo hemos entonces de vivir? ¿Cómo hemos entonces de vivir? ¿No? Es la pregunta que nos podemos hacer. El Señor espera, no sabemos cuánto tiempo, pero mientras tanto, el apóstol nos dice 3 cosas. Debemos de andar en una santa y piadosa conversación, dice la versión antigua. Es una traducción no muy acertada. ¿Sí? La mejor traducción es en una santa y piadosa manera de vivir. ¿Sí? En segundo lugar, debemos andar expectantes, y en tercer lugar, con diligencia. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, a manera de aplicación ya, vamos al versículo 11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿No? Viviendo en santidad y en piedad, sabiendo que este mundo es pasajero, sabiendo que mañana no va a estar. ¿Sí? Y la pregunta a manera de aplicación es esta, hermanos, en este versículo: si hemos de andar en una manera santa y piadosa y viendo nuestra propia vida, Horacio viendo su propia vida y cada uno de ustedes, yo les pido a ustedes que hagan una introspección a sus vidas y vean sus vidas y nos hagamos la siguiente pregunta: si Cristo regresara hoy en la noche, ¿qué harías? ¿Qué harías si regresara hoy en la noche, no? Esta pregunta deberíamos hacerla diariamente. Aunque nosotros, hermanos, no somos impíos, no somos incrédulos, de tal manera que seamos perdidos, ¿sí? A veces vivimos como si no creyéramos que Cristo va a regresar. A veces pensamos, ¿cuántos años me faltan todavía? Híjole, ya cuando tenga 80 años. No, ahorita tengo 46. No, a los 50 me voy a jubilar. Y si no me jubilo, y si cierran la empresa donde trabajo, y si hacen esto, si hacen aquello, haciendo planes sin considerar a Cristo. Y así cada uno de nosotros. A veces vivimos así, ¿no? Pensamos que tenemos mucha vida por delante, o por lo menos décadas. ¿Sí? Cuando tenga 56, ¿cuántos años tendrá? Va a tener mi hijo. Y si te llega el tiempo, y si le llega a tu hijo, o si regresa el Señor, no estás considerando realmente la vida, estás fantaseando, ¿verdad? No lo estás considerando a la luz del regreso de Cristo. Tal vez alguno de ustedes aquí presentes como creyentes ha estado en peligro de una muerte visible, de algo que parece que ya nos llega la muerte en un choque, que se cayó algo y cayó aquí, ¡pah! ¿No? Algo sucede, un asalto, lo que sea, ¿no? ¿Qué hacemos, hermanos? Como creyentes estoy hablando. ¿Acaso no en ese mismo instante, sé que les ha pasado si son creyentes, hermanos, en ese mismo instante levantamos una oración a Dios? Cuando nos vemos en peligro de muerte, no por lo que sea, o por una enfermedad, ¿y qué hacemos, hermanos? Señor Cristo, perdóname, recíbeme. Es lo que queremos. Pero nos acordamos solamente en ese instante, ¿no? Perdóname, recíbeme, es lo que pediríamos, o lo que pedimos así. Marcos 9:24 nos da una frase, hermanos, que debemos de tener en nuestra mente siempre, ¿no? Y nosotros debemos de decirle esto al Señor Jesús: creo,
ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo puedes creer y ser incrédulo al mismo tiempo? Puedes tener fe, pero una fe débil. Pero pídele al Señor, ¿no? Pedirle a Él: Señor, gracias por todo lo que me has dado. Me has dado fortaleza, dinero y una iglesia en donde reunirme, lo suficiente para vivir y más. Todas estas cosas, pero ayúdame porque estoy confiando más en ello. Estoy confiando más en mi entendimiento. Estoy confiando más en mi fuerza, en mis recursos. Estoy confiando más en que me va a ayudar la iglesia. Estoy confiando más en cualquier cosa, pero se me escapa, Señor, ¿no? Se me escapa decir que solamente confío en ti. Por eso debemos de recordar estas cosas constantemente. Ayuda a mi incredulidad, ¿no? Eso es lo que debemos de pedirle a Dios. Ayuda a mi incredulidad. El versículo 12 nos dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán. Un final, para algunos pueden decir, terrible. Los elementos serán deshechos. Todo lo que existe, ¿no?, se fundirá. Esta palabra, esperando, se repite varias veces en el pasaje, en este pasaje que hemos leído, ¿sí? Esperando y apresurándoos. Está interesante este asunto, hermanos, porque, bueno, lo que nos quiere decir aquí, valga la redundancia, no se vayan por favor a ofender, pero es una ilustración. Si alguno de ustedes tiene mascotas y su mascota está acostumbrada a que a cierto momento del día le da de comer, ¿sí? Ellos no son como nosotros, que si les da hambre van y se asoman al refrigerador y toman una manzana, un refresco, algo. Se le quita el hambre, va a la alacena y toma una semilla, un cacahuate, lo que sea, ¿no? Si es más sano, una zanahoria o algo así, ¿no? Pero ellos no son así. Ellos tienen una hora establecida, ¿sí? Y apenas lo escuchan que agarra un plato y se oye el plato, y cómo empiezan los animalitos, ¿verdad? Se empiezan a brincar, empiezan a estar expectantes, empiezan a estar viendo qué es lo que hace, ¿sí? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer nuestro amo, no? ¿Qué es lo que va a hacer? Valga la comparación, hermanos. Nosotros no somos mascotas de Dios. Somos criaturas de Dios, pero somos hijos de Dios. Y a lo que me refiero con mascota, hermanos, es a una criatura sin malicia en sí misma. A eso me refiero, ¿no? A cómo una criatura y su actuar, ¿no? Y nos ve lo que hacemos porque somos sus dueños, ¿sí? A su servidor le ha pasado eso, y están los perritos ahí, tengo yo perritos, y no te quitan la mirada de encima, y te ven con el plato para allá y para acá, y el perrito voltea para donde vayas, ¿sí? Para donde vayas. Más todavía, porque no son tan tontos como uno piensa, ¿verdad? Si abres el refrigerador, no, ya sabe que ahí hay cosas deliciosas en el refrigerador, sabe que hay jamón, tocino, que están los desperdicios del pastel, ¿no? Todo quiere el perro, ¿no? ¿Qué le pasa a este animalito cuando pasa eso? Si le ha pasado a usted alguna cosa así con sus mascotas, ¿no? Empieza a salivar y a babear, pero ahí está sentado nomás, como que quiere levantarse, pero se espera, ¿no? Espera ahí. Lo digo esto, hermanos, para que nosotros podamos entender esto. No le jamás le compararía a usted con un animal así, ¿no? Ni con una mascota o algo. Dios no lo hace. La palabra no lo hace.
Es una ilustración, quiero que sea bien entendido esto. Pero están felices. Así deberíamos estar nosotros. Deberíamos estar felices de lo que Dios está haciendo. Ya estamos acostumbrados a escuchar la promesa. Ya estamos acostumbrados a escuchar Cristo viene pronto. Y nosotros como criaturas conscientes, racionales, con el Espíritu de Dios en nuestro corazón, nos quedamos mirando al cielo y decir, Señor, ¿qué estás haciendo? Con gozo, ¿no? Con gozo, esperando que Él haga lo que está haciendo. Yo pienso que esto era lo que el apóstol Pablo sentía en su corazón, ¿no? Cuando decía, no sé qué escoger, ¿no? Si estar con el Señor o hacer lo que Él quiere que haga aquí, que es mejor para ustedes. Quedarme en este mundo. Esperando, ¿no? Tener expectativa. Y apresurándoos es la otra palabra, ¿no? O sea, Dios es soberano y nosotros no podemos apresurar nada de lo que Él hace. Él tiene marcado su tiempo. Ya lo tiene marcado. Pero nosotros somos responsables y la Biblia enseña que Dios es un Dios de medios. Y nos enseña a orar. ¿Cómo? ¿Cómo oramos? Señor, venga tu reino. Venga tu reino. En las Escrituras Él nos dice que cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo y entendemos que todos los creyentes sean salvos, ahí terminará el mundo y vendrá. Entonces, cuando el apóstol nos insta apresurándoos, dice, sí, nos enseña que somos responsables y que Dios ha puesto a la iglesia y a cada creyente una tarea, ¿no? La tarea de predicar el reino y orar porque su reino sea ya establecido. ¿Sí? Así en Hechos 3:19, ¿no? Nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Sí? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y luego, ¿qué más? Para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio y envíe a su Hijo. ¿Sí? 3:19 de Hechos, si quiere anotarlo ahí. O sea, hay consecuencias de lo que nosotros hacemos. Dios ha usado medios desde siempre. Y es nuestra vida piadosa y nuestro predicar. No con nuestra vida. Porque dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el Evangelio predicado, ¿sí? Una vida piadosa, sí, puede ayudar a alguien. ¿Sí? Y un creyente sin una vida piadosa no es congruente. Pudiera que no creyeran por su vida, ¿no? Pero es el Evangelio lo que salva. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, es nuestra vida piadosa y predicar el Evangelio lo que muestra nuestra expectativa del reino. Si usted no hace estas cosas, escuche por favor, si usted no hace estas cosas, ¿quiere decir que no tiene expectativa por el reino de Dios? Si no tiene una vida piadosa para dar un ejemplo y si no predica el Evangelio a los impíos, ¿qué pudiéramos pensar de nosotros mismos si no hacemos eso? Podemos preguntarnos con sinceridad, ¿anhelo el regreso de Cristo? ¿Lo anhelo realmente? Si Él nos manda a hacer esto y yo no lo hago, ¿qué estoy haciendo entonces como creyente? ¿Qué? ¿No? Eso es lo que debemos preguntarnos, hermanos. Hay que arrepentirse de eso. Dios nos muestra en su palabra qué es lo que quiere que hagamos. Y por último, los versículos 13 y 14
Esperamos, dice, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Creyendo a Dios, hermanos, en sus promesas infalibles, poderosas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y decíamos que está implícitas las advertencias, ¿no? Para todos aquellos impíos, impenitentes, incrédulos, burladores, ¿no? Es una advertencia para todos ellos. Todo esto en lo que pones tu confianza será quemado. Todo será quitado. ¿Sí? Y lo que vendrá, cielos nuevos y tierra nueva, ahí estarán solamente los que aman la justicia, en los cuales mora la justicia, dice la palabra de Dios, para los justos, los arrepentidos, los que creyeron. La promesa es segura, pero solo morarán ahí los justos. Y la pregunta que debes hacerte es, si estarás tú ahí o no. Dios sigue esperando el arrepentimiento. Por ello la oferta del Evangelio, ¿no? Ahí está. O sea, leer estas cosas, muchos se preguntan, ¿sí seré escogido yo de Dios? Si no, para ni ir. Pídele a Dios que te dé claridad y que quite estos pensamientos tontos de tu mente, porque eso es lo que son. No tienes que preguntarte si eres un escogido de Dios. Más bien, ¿no tendrías que escuchar al llamado? Más bien, ¿no tendrías que hacer caso al apóstol Pablo en Romanos 2 cuando dice que su benignidad y su paciencia guían al arrepentimiento? No hay que preguntarse si eres escogido de Dios. Más bien, tienes que dar gracias a Dios porque te está llamando a través del Evangelio. Te está llamando. Ven a Él. Arrepentíos y creed, decía Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. El mismo Señor que salva, abre las manos, ¿no? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Muchos se pelean con Dios porque Dios impone su ley y porque salva a quien Él quiere. Debemos de escuchar esto, ¿no? Por algo estás escuchando hoy el Evangelio. Por algo. ¿No es la bondad de Dios? Podrías preguntarte. ¿No es la benignidad, la longanimidad y la paciencia de Dios la que te tiene aquí? ¿Es así? Por eso estás aquí, porque eres un perdido, igual que todos nosotros, antes de que Cristo nos salvara. Si estás convencido que no mereces estar en un cielo nuevo, en una tierra nueva, donde solamente morarán los justos, donde solamente estará la justicia, debes de escuchar bien, nadie lo merece. Por eso vino Cristo, para cumplir como hombre con las exigencias de la ley, para ser justo y perfecto, y para sufrir, a pesar de su perfección y su justicia, el castigo de un pecador. Él murió por mí. Si estás aquí escuchando el llamado, ruégale a Él. Él sufrió el castigo por los que creerían en Él. Ruega que sea por ti. Señor, yo no lo merezco, no es lo que oramos los creyentes. Te he faltado, he oído tu promesa. Lo que tienes que hacer es abrazarla, o perecerás para siempre cuando mueras.
perecerás para siempre, no serás levantado. No serás levantado para la eternidad con Cristo. El Evangelio está ahí, la invitación está ahí. No tendrías que preguntarte si eres elegido, ¿no? Si está el flotador, es el ejemplo probablemente el más tonto, pero el más ilustrativo. Si está usted en medio de una alberca donde no alcanza y no sabe nadar, ya está cansado, ¿no? Ya no puede sacar la nariz, se está ahogando y ves un flotador ahí, ¿qué preguntarías? ¿Es para mí? ¿Eso preguntarías? Estoy seguro que no preguntarías eso. Te voltearías y abrazarías el flotador. No importa quién lo aventó, no importa de quién era. Tú te estás muriendo, ahí está el flotador, abrázalo. Abraza el Evangelio de Cristo. Esa es la invitación del Evangelio. No a que consideres si eres elegido o no. Sálvate. Pídele al Señor que el flotador esté ahí. Y amigo, el Evangelio está enfrente de ti. Deberías tomarlo, ¿no? Deberías tomarlo. Nadie lo merece. Hay que abrazar la promesa. La misericordia y la gracia de Dios son ese flotador, ¿no? Como decíamos al principio en Éxodo, ¿no? Él es tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Y esta es la verdad. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Si vienes, estarás dentro con aquellos a quienes Pedro se refiere cuando dice, oh amados. Oh amados, serás no solamente amado por Pedro, no, sino por Cristo. Por Cristo. Ahora cubiertos con su sangre, sin mancha, sin mácula, como dice Romanos 5:9, mucho más estando ya justificados, dice, en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira. Y el 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así termina, hermanos, hasta el versículo 14. Estando en espera de estas cosas, de la venida del Señor, procura con diligencia ser hallado por Él, sin mancha, irreprensible y en paz.